Comes pan todos los días sin pensarlo. Tomas una rebanada de la bolsa, quizás lo tuestas, quizás haces un sándwich, quizás arrancas un trozo y lo mojas en la sopa. Te tomas 5 segundos, no piensas de dónde vino, no piensas quién lo hizo, no piensas qué significa. Pero hace 2000 años, el pan no era solo comida, el pan era vida, el pan era supervivencia, el pan era sagrado. El pan era la diferencia entre vivir y morir. Y en la Biblia, desde el Génesis hasta la Última Cena, el pan aparece más que cualquier otro alimento, más que el pescado, más que el vino, más que el cordero. Pan. Y no solo un tipo de pan. La Biblia describe al menos 8 tipos diferentes de pan, cada uno hecho de manera diferente, cada uno para un propósito diferente, cada uno con una historia que la mayoría de la gente nunca ha escuchado. Algunos de estos panes eran para los pobres, algunos eran para los ricos, algunos se horneaban deprisa, algunos se preparaban con tanto cuidado que solo una familia en todo Israel conocía la receta secreta, y se negaron a compartirla con nadie. Uno de estos panes nunca fue tocado por manos humanas. Hoy vamos a recorrer los 8, uno por uno. ¿De qué estaban hechos? ¿Cómo se preparaban? ¿Por qué eran importantes? ¿Y qué significaban? No solo para las personas que los comían, sino para la historia de Dios y su pueblo. ¿Y la parte más hermosa? Todavía puedes hacer casi todos ellos hoy, en tu propia cocina, con tus propias manos, de la misma manera en que se hacían hace miles de años. Pan sin levadura. Matzá. Este es el pan de la urgencia, el pan del escape, el pan que nació en medio de la noche, en medio de un milagro. Éxodo capítulo 12. Nos cuenta la historia. Los israelitas habían sido esclavos en Egipto durante 400 años. Dios envió 10 plagas. Faraón finalmente cedió. Y en medio de la noche le dijo a Moisés: «Toma a tu pueblo y vete. Ahora salid». Y los israelitas corrieron. Tomaron lo que pudieron. Tenían masa preparada, pero no había tiempo para dejarla levar. No había tiempo para esperar que la levadura hiciera su trabajo. No había tiempo para nada excepto envolver esa masa plana sin leudar en sus mantos, echarla sobre sus hombros y correr hacia el desierto. Éxodo 12:39 dice: «Y cocieron de la masa que habían sacado de Egipto, tortas sin levadura, porque no se había leudado, pues al ser echados de Egipto, no pudieron detenerse». Ese pan, plano, simple, horneado a toda prisa, se convirtió en matzá. Y Dios ordenó a los israelitas que lo comieran cada año durante la Pascua durante 7 días como recordatorio. Un recordatorio de que la libertad no espera. Un recordatorio de que Dios se mueve rápido cuando se mueve. Un recordatorio de que a veces, el pan más importante de tu vida es el que no tuviste tiempo de terminar de hacer. ¿Cómo se hacía? Los ingredientes son casi sorprendentemente simples. Harina y agua. Eso es todo. Algunas tradiciones añaden una pizca de sal, sin levadura, sin polvo de hornear, sin ningún tipo de agente leudante. En la antigüedad, una mujer tomaba harina de trigo o harina de cebada si la familia era pobre, y la mezclaba con agua en un tazón de arcilla. La amasaba rápidamente con las manos, trabajando la masa lo suficiente para unirla. Luego la aplanaba, muy fina, tal vez 1/4 de pulgada, sobre una piedra plana o un trozo de madera. Y aquí está la parte importante. Según la tradición judía, todo el proceso, desde el momento en que el agua toca la harina hasta el momento en que el pan entra al fuego, no debe durar más de 18 minutos, porque después de 18 minutos, la levadura natural del aire puede comenzar a fermentar la masa, y la masa fermentada está leudada, y el pan leudado no es matzá. 18 minutos. Eso es todo lo que tienes. El pan se horneaba sobre una piedra caliente al fuego, o se presionaba contra la pared interior de un horno de barro llamado tabún. En cuestión de minutos, se inflaba ligeramente, desarrollaba manchas marrones y estaba listo.
plano, crujiente por fuera, ligeramente masticable por dentro, simple, puro, nada añadido, nada oculto. En la Biblia, la levadura a menudo simboliza el pecado, algo que se infla, algo que se extiende invisiblemente, algo que cambia la naturaleza de lo que toca. El pan sin levadura, entonces, es pan sin pecado, pan de pureza, pan de verdad. Y por eso, en la última cena, cuando Jesús partió el pan con sus discípulos, era pan sin levadura. Era Pascua. Tomó el pan de pureza, el pan de escape, el pan de libertad, y dijo: «Esto es mi cuerpo partido por vosotros, tu receta de hoy. 2 tazas de harina, 1 taza de agua fría, media cucharadita de sal, mezclar. Amasar durante 2 minutos, estirar finamente. Cocinar en una sartén caliente, 2 minutos por lado. Eso es todo. Acabas de hacer el mismo pan que los israelitas llevaron de Egipto. Pan leudado. El pan de cada día». Ahora, hablemos del pan que la gente realmente comía todos los días. Si la matzá era el pan de ocasiones especiales, de la Pascua, de la urgencia, del ritual, entonces el pan leudado era el pan de la vida normal. El pan en la mesa durante la cena. El pan que partías y compartías con tu familia. El pan que llenaba la casa con ese cálido aroma a levadura que todo ser humano en la tierra reconoce. Levítico 7:13 menciona el pan leudado como parte de la ofrenda de acción de gracias. Levítico 23:17 ordena que se traigan 2 panes leudados como ofrenda durante la fiesta de las semanas, Shavuot. Esta es una de las únicas veces que se permitió pan leudado como ofrenda a Dios. Todas las demás ofrendas de pan debían ser sin levadura. Pero en Shavuot, la celebración de la cosecha, Dios dijo: «Traedme el pan que realmente coméis, el pan real, el pan de cada día». ¿Cómo se hacía? El proceso comenzaba la noche anterior. Una mujer guardaba un trozo pequeño de masa de la tanda anterior, un trozo que ya había comenzado a fermentar. Este era su iniciador de masa madre, aunque ella no lo habría llamado así. Ella lo habría llamado seor, la palabra hebrea para levadura. Mezclaba harina fresca, generalmente trigo si la familia podía permitírselo, cebada si no, con agua y una pizca de sal. Luego incorporaba ese trozo de masa vieja. La levadura salvaje y las bacterias de la masa vieja comenzaban a fermentar la masa nueva, produciendo gas que hacía que el pan subiera. Amasaba la masa en una superficie de piedra, doblándola una y otra vez, presionándola con los talones de las manos. Luego la cubría con un paño y la dejaba en un lugar cálido. Quizás cerca del fuego de la cocina, quizás al sol. Durante varias horas, a veces toda la noche. Por la mañana, la masa había duplicado su tamaño, suave, hinchada, viva con diminutas burbujas. La desinflaba, la formaba en una hogaza redonda y la horneaba en el tabún, el horno de arcilla en forma de cúpula que era el corazón de cada hogar. El tabún se calentaba quemando madera o estiércol de animal seco dentro de él. Cuando las paredes estaban muy calientes, la mujer golpeaba la masa contra la pared interior, o la colocaba sobre una piedra plana dentro del horno. El pan se horneaba en minutos. El exterior se volvía dorado y ligeramente crujiente. El interior permanecía suave y aireado. Este era el pan del que hablaba Jesús cuando enseñó a sus discípulos a orar. Danos hoy nuestro pan de cada día. No pan elegante, no pan especial, solo la hogaza de pan leudado de cada día de la que dependía cada familia en Palestina para sobrevivir. Tu receta de hoy: 3 tazas de harina, 1 taza de agua tibia, 1 cucharadita de sal, 1 cucharadita de levadura seca activa, o un trozo de iniciador de masa madre si tienes uno. Mezclar. Amasar durante 10 minutos. Dejar leudar durante 2 horas. Formar una hogaza redonda. Hornear a 400 grados Fahrenheit, 200 grados Celsius, durante 25 minutos. Solo el olor te transportará 2000 años atrás. Pan de cebada.
El pan del pobre. Este es el pan que más importa, y es el pan que recibe menos respeto. El pan de cebada era el pan de los pobres, el pan de la gente común, el pan de pastores, trabajadores, pescadores y agricultores. Si eras rico, comías pan de trigo. Si eras cualquier otra persona, y casi todos eran cualquier otra persona, comías cebada. La cebada era más barata que el trigo, crecía más rápido, sobrevivía en suelos más pobres, necesitaba menos agua, era el grano de la supervivencia, pero también producía un pan más pesado, más denso, más oscuro, menos refinado, menos elegante. El tipo de pan que los ricos despreciaban. En Jueces 7:13, un soldado madianita tiene un sueño sobre una hogaza redonda de pan de cebada que rueda hacia el campamento y derriba una tienda. Su compañero interpreta el sueño. La hogaza de cebada es Gedeón, el israelita. Una cosa humilde y común que destruye a los poderosos. Incluso en los sueños, el pan de cebada representaba al desvalido. Pero la historia más importante del pan de cebada en toda la Biblia está en Juan capítulo 6. Jesús está en una ladera con 5,000 personas hambrientas. Los discípulos están en pánico y un muchacho, un niño, se adelanta con 5 panes de cebada y 2 peces pequeños. No hogazas de trigo, sino hogazas de cebada, el pan más barato, el pan más pobre, el pan que nadie importante hubiera sido sorprendido comiendo. Y Jesús tomó ese humilde pan de cebada, dio gracias, lo partió y alimentó a 5,000 personas. No esperó un pan mejor, no pidió trigo, tomó lo que los pobres tenían para ofrecer y lo hizo suficiente. ¿Cómo se hacía? El pan de cebada se hacía casi de la misma manera que el pan de trigo, pero con una diferencia importante. La cebada tiene muy poco gluten. El gluten es la proteína que hace que la masa de trigo sea elástica y elástica. Es lo que permite que el pan suba y mantenga su forma. La cebada no tiene mucho, así que el pan de cebada era más denso, más pesado, más plano. No subía tanto. Una mujer molía granos de cebada en un molino de piedra, una piedra de silla, empujando una piedra más pequeña hacia adelante y hacia atrás, sobre una más grande hasta que el grano se convertía en harina gruesa. La harina de cebada era más granulosa que la harina de trigo, más áspera. Podías sentirla entre tus dedos. Mezclaba la harina con agua y sal, y a veces un poco de masa vieja para leudar. Pero incluso con levadura, el pan de cebada no subía mucho. Las hogazas eran redondas, planas y pesadas. Quizás de 1 o 2 pulgadas de grosor, lo suficientemente densas como para poder llevar una en tu bolso todo el día y que no se desmoronara. El pan se horneaba sobre una piedra caliente o en el tabún. Salía oscuro, casi marrón, con un sabor a nuez, terroso. No dulce como el pan de trigo, no ligero, no elegante, pero saciante, profundamente saciante. Una hogaza de pan de cebada podía mantener a un hombre trabajador durante horas. Este era el pan del mundo de Jesús. Este era el pan que la mayoría de la gente con la que caminaba, hablaba, curaba y amaba realmente comía todos los días. Tu receta de hoy: 2 tazas de harina de cebada, disponible en la mayoría de las tiendas de alimentos saludables. 1 taza de agua tibia, media cucharadita de sal, 1 cucharadita de levadura. Mezclar, amasar suavemente. La masa de cebada es más pegajosa y menos elástica que la de trigo. Darle forma de disco plano y redondo de aproximadamente 1 pulgada de grosor. Hornear a 375 grados Fahrenheit, 190 grados Celsius, durante 20 a 25 minutos. Será denso y sustancioso. Cómelo con aceite de oliva y una pizca de sal. Así es exactamente como lo comían. Pan de trigo, el pan fino. Si el pan de cebada era el pan de los pobres, el pan de trigo era el pan de los bendecidos. Cuando Abraham vio a 3 extraños acercándose a su tienda en Génesis 18:6, se apresuró a ir a Sara y le dijo: «Aprisa, toma 3 seas de la mejor harina y amásala y hornea pan». La mejor harina, no cebada, trigo.
lo mejor que tenía porque eran invitados importantes, y Abraham aún no lo sabía, pero estaba entreteniendo ángeles. Cuando Dios dio instrucciones para las ofrendas de grano en Éxodo 29:2, especificó harina de trigo fina, no cebada, no grano grueso. La harina de trigo más fina, blanca y cuidadosamente tamizada disponible. El pan de trigo era más ligero, más suave y más delicado que el pan de cebada. Subía más. Tenía un sabor más dulce. Era el pan que se servía a los invitados de honor. El pan de celebración, el pan de abundancia. ¿Cómo se hacía? El proceso era el mismo que el del pan leudado regular, pero con una diferencia crucial. La harina se tamizaba varias veces. Una mujer molía los granos de trigo en su molino de piedra. Luego pasaba la harina por un tamiz hecho de cañas tejidas o tela. Se eliminaban las partes gruesas, el salvado y el germen. Lo que quedaba era harina fina, blanca y pulverizada. Cuantas más veces se tamizaba, más fina se volvía la harina. Y cuanto más fina la harina, más ligero y suave el pan. La harina de trigo más fina del mundo antiguo se tamizaba 7 veces. 7. Cada pasada por el tamiz eliminaba más impurezas, más aspereza, hasta que lo que quedaba era casi como seda. Esta harina era cara. Su producción requería mucho tiempo. Un lujo. La mayoría de las familias no podían permitírsela para uso diario. La guardaban para ocasiones especiales, para invitados, para fiestas, para ofrendas a Dios. La masa se mezclaba con agua, sal y levadura. Se amasaba a fondo, se dejaba leudar y se horneaba en el tabún. El resultado era una hogaza dorada, fragante, suave y hermosa. El tipo de pan que hacía sonreír a la gente cuando lo veía en la mesa. Tu receta de hoy. Usa la misma receta que el pan leudado anterior, pero usa la harina blanca más fina que puedas encontrar. Tamízala 2 veces antes de mezclar. Añade una cucharada de aceite de oliva a la masa para una suavidad extra. El resultado será notablemente más ligero y delicado. Ese es el pan que Abraham sirvió a los ángeles. Tortas con aceite, el pan sagrado. Este pan no era para comer todos los días. Este pan era para Dios. Éxodo 29. 2 describe las ofrendas de pan que debían presentarse al Señor. Y pan sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untados con aceite. De flor de harina los harás. Levítico 2, 4-5. Da más detalles. Y si tu ofrenda fuere ofrenda de grano cocida en horno, será de flor de harina, tortas sin levadura amasadas con aceite, u hojaldres sin levadura untados con aceite. Estos eran panes rituales, panes de ofrenda, panes hechos específicamente para ser presentados ante Dios en el tabernáculo o en el templo. Nunca se leudaban porque la levadura estaba prohibida en el altar. Y siempre se hacían con aceite de oliva porque el aceite de oliva en el mundo antiguo representaba el Espíritu Santo, la unción y la consagración. ¿Cómo se hacían? Había 2 tipos. El primero era una torta gruesa, chalá en hebreo, que no debe confundirse con el pan trenzado moderno del Sabbat. La harina fina de trigo se mezclaba con aceite de oliva en lugar de agua o con una combinación de ambos. El aceite hacía que la masa fuera rica, tierna y fragante. Se amasaba, se formaba en tortas redondas y planas, y se horneaba en el horno. El segundo tipo era un hojaldre delgado, rakik en hebreo. Estos se estiraban extremadamente finos, casi como papel, y luego se untaban o se ungían con aceite de oliva en la superficie. Se horneaban rápidamente en una piedra caliente o en una plancha plana llamada Makabat. Ambos tipos eran sin levadura. Ambos se hacían con la harina más fina. Ambos se manejaban con cuidado y reverencia porque no eran comida para la gente, eran comida para Dios. Después de ser presentados como ofrenda, una porción se quemaba en el altar, la porción conmemorativa, y el resto se daba a los sacerdotes para que lo comieran. Esto era parte de su sustento.
Dios alimentaba a sus sacerdotes a través de las ofrendas de su pueblo. Tu receta de hoy: una taza de harina fina, 3 cucharadas de aceite de oliva, una pizca de sal. Mezclar hasta obtener una masa suave. Añadir un poquito de agua si es necesario. Para tortas gruesas, formar pequeños redondos planos de aproximadamente media pulgada de grosor y hornear a 400 grados Fahrenheit, 200 grados Celsius, durante 10 minutos. Para hojaldres delgados, estirar finos como papel, untar con aceite de oliva y hornear a 425 grados Fahrenheit, 220 grados Celsius, durante 5 a 7 minutos hasta que estén ligeramente dorados. Sin levadura, sin fermento, solo harina, aceite y fuego. Pan de la proposición, el pan de la presencia. Este es el pan más misterioso de toda la Biblia, y es el que todavía asombra a los eruditos hoy en día. Levítico 24, 5 a 9 lo describe. Tomarás asimismo flor de harina, y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa de oro puro delante de Jehová. Y pondrás sobre cada hilera incienso puro. 12 panes hechos de la harina de trigo más fina, dispuestos en 2 pilas de 6 sobre una mesa de oro puro, dentro del lugar santo del tabernáculo, y más tarde, del templo. Se colocaba incienso puro fresco junto a cada pila, y el pan se reemplazaba cada sabbat. Las hogazas viejas se retiraban, y eran comidas por los sacerdotes. Las nuevas se colocaban en su lugar. Este pan siempre estaba allí, siempre presente, siempre ante Dios. Por eso se le llamó pan de la presencia, Lechem Hapanim en hebreo, que literalmente significa pan del rostro. Era pan que estaba ante el rostro de Dios. Y aquí está lo extraordinario. Según el Talmud y Josefo, el pan de la proposición se mantenía fresco durante toda una semana. No se ponía rancio, no se enmohecía, no se secaba. Cuando los sacerdotes lo retiraban el sabbat para comerlo, estaba tan caliente y fresco como el día en que fue horneado. Esto se consideraba uno de los milagros del templo. ¿Cómo se hacía? Cada hogaza pesaba aproximadamente 5 kilogramos, unos 11 libras. Eso es enorme. Cada hogaza requería 2 décimas de efa de harina fina, aproximadamente el equivalente a unas 5 libras de harina por hogaza. El pan era sin levadura, horneado rápidamente para que no se produjera fermentación. Según el Talmud, había una familia llamada la familia Garmu, que eran los únicos que conocían el secreto para preparar el pan de la proposición correctamente. Cuando las autoridades del templo intentaron reemplazarlos con panaderos de Alejandría, Egipto, los panaderos egipcios podían hornear el pan, pero no podían sacarlo del horno sin romperlo, y sus hogazas se enmohecían. La familia Garmu fue traída de vuelta. Cuando se les preguntó por qué no enseñarían a nadie más su secreto, dijeron: «Sabemos que el templo será destruido, y nos preocupa que un hombre indigno aprenda a hornear el pan de la proposición y lo use para servir a un ídolo». Las hogazas tenían una forma única. Algunas fuentes las describen como con forma de caja abierta o de una letra hebrea, yet, invertida con los lados hacia arriba. Se usaban moldes de oro, uno para dar forma a la masa, uno para hornear, y uno para después de hornear para proteger la forma. El pan se horneaba el viernes porque no se podía trabajar el sabbat, y se colocaba en la mesa dorada el sábado por la mañana. Este pan no era para la gente común, era para Dios y para los sacerdotes que le servían. La única excepción en toda la Biblia es cuando David, huyendo del rey Saúl, llegó al sacerdote Ahimelech y pidió comida. El único pan disponible era el pan de la proposición, y Ahimelech se lo dio. Jesús mismo hizo referencia a esta historia en Mateo 12, usándola para enseñar que la ley fue hecha para el hombre, no el hombre para la ley. Tu receta de hoy. Esta es más difícil de replicar exactamente porque el secreto murió con la familia Garmu. Pero puedes hacer una versión simbólica: 3 tazas de la harina más fina que puedas encontrar,
agua y una pizca de sal sin levadura. Amasa hasta obtener una masa firme. Dale forma de hogaza rectangular con bordes elevados como una caja poco profunda. Hornea a 400 grados Fahrenheit, 200 grados Celsius, durante 15 a 20 minutos. Ponlo en tu mesa y recuerda, durante 1000 años, un pan como este estuvo ante el rostro de Dios. Pan de Ezequiel, el pan de la supervivencia. Este es el pan más extraño de la Biblia, y es el único donde Dios mismo dio la receta. Ezequiel 4:9 dice, «Y tú toma para ti trigo, y cebada, y habas, y lentejas, y mijo, y avena, y ponlo todo en una vasija, y hazte con ello pan». 6 ingredientes: trigo, cebada, habas, lentejas, mijo, avena, todo mezclado en un solo pan. Ahora, antes de que pienses que esta es una especie de receta de superalimento antiguo, necesitas entender el contexto porque este pan no era una bendición. Este pan era un castigo. Dios le dijo al profeta Ezequiel que se acostara sobre su lado izquierdo durante 390 días, y luego sobre su lado derecho durante 40 días, un total de 430 días. Durante todo ese tiempo, solo debía comer este pan y solo una pequeña cantidad, aproximadamente 8 onzas por día, y solo podía beber unas 3 tazas de agua por día. Este fue un acto profético. Ezequiel estaba representando el asedio inminente de Jerusalén, el hambre, el racionamiento, la desesperación. Cuando una ciudad está bajo asedio, no tienes el lujo de elegir tus ingredientes. Tomas lo que te queda, lo último del trigo, lo último de la cebada, un puñado de frijoles secos, algunas lentejas del fondo del frasco, un poco de mijo, algo de avena vieja, y lo mezclas todo. Haces pan con sobras, pan de la desesperación, pan del fondo del barril. Eso es lo que es el pan de Ezequiel. Es pan de hambruna, pan de asedio, el pan que haces cuando no queda nada más. Y sin embargo, aquí está la ironía. Los nutricionistas modernos han descubierto que esta combinación de granos crea una proteína completa. El trigo y la cebada proporcionan carbohidratos y algunos aminoácidos. Las habas y las lentejas proporcionan los aminoácidos que les faltan a los granos. Juntos, forman un alimento nutricionalmente completo. Podrías sobrevivir solo con este pan. Dios, incluso en el juicio, dio una receta para la supervivencia. ¿Cómo se hacía? En la época de Ezequiel, los 6 ingredientes se molerían juntos en un molino de piedra hasta obtener una harina gruesa mezclada. Se añadía agua, y probablemente nada más. Sin aceite, sin miel, sin sal. Este era pan de castigo. Estaba destinado a ser simple, austero, apenas apetecible. La masa se formaba en pequeñas tortas planas y se horneaba sobre un fuego. Las instrucciones originales decían que se horneara sobre estiércol humano, a lo que Ezequiel protestó porque era ritualmente impuro. Dios cedió y le permitió usar estiércol de vaca en su lugar, que era un combustible común en el mundo antiguo y todavía se usa en partes del Medio Oriente y la India hoy en día. El resultado fue un pan denso, pesado, terroso con un sabor complejo, a nuez por los granos, ligeramente dulce por el mijo, con la pesadez de las habas y las lentejas. No delicioso, pero sustentador, profundamente sustentador. Tu receta de hoy. Aquí tienes una versión moderna: 2 tazas y media de granos de trigo o harina integral, 1 taza y media de harina de espelta, media taza de cebada, media taza de mijo, 1/4 de taza de lentejas verdes secas, 2 cucharadas de cada tipo de frijol seco, Great Northern, Kidney, Pinto. Si usas granos enteros, muélelos todos juntos en una licuadora o molino de granos. Mezcla con 4 tazas de agua tibia, 1 taza de miel, media taza de aceite de oliva, 2 paquetes de levadura y 2 cucharadas de sal. Revuelve hasta obtener una masa suelta. Vierte en 2 moldes de pan engrasados. Deja leudar durante 1 hora. Hornea a 350 grados Fahrenheit, 175 grados Celsius, durante 45 minutos.
Esta versión moderna es mucho más sabrosa que lo que comía Ezequiel. Pero el espíritu es el mismo. Pan hecho de todo lo que tienes. Pan que sustenta. Maná, el pan del cielo. Y ahora llegamos al último pan, el pan que ningún ser humano jamás hizo. El pan que ninguna receta puede reproducir. El pan que vino de la propia mano de Dios. Éxodo 16:31 lo describe. Y la casa de Israel lo llamó maná. Y era como semilla de cilantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Salmos 78:25 lo llama pan de ángeles. Después de que los israelitas salieron de Egipto, vagaron por el desierto y tenían hambre. No tenían granjas, ni hornos, ni grano, ni harina, nada. Se quejaron a Moisés: «Nos sacaste aquí para morir de hambre». Y Dios respondió: «Cada mañana, cuando el rocío se levantaba del suelo, allí estaba, una sustancia fina y escamosa cubriendo el suelo del desierto, blanca, delicada, como la escarcha, como diminutas semillas». Los israelitas la miraron y dijeron: «Manju», que en hebreo significa «¿Qué es esto?». Y ese se convirtió en su nombre, maná. ¿Qué es esto? Lo recogían cada mañana. Cada persona recolectaba aproximadamente 2 cuartos, un homer. Podían molerlo en molinos, triturarlo en morteros, hervirlo en ollas o hacerlo tortas. Sabía a hojuelas hechas con miel, o según Números 11:8, a algo hecho con aceite fresco, dulce, rico, delicado. Pero aquí está el milagro dentro del milagro. Si intentabas guardar maná de la noche a la mañana, si lo acaparabas, si no confiabas en que Dios enviaría más mañana, se pudría. Engendraba gusanos, apestaba. No podías almacenarlo, no podías acumularlo. Tenías que confiar en Dios para el pan de mañana todos los días. La única excepción era el viernes. El viernes podían recolectar una doble porción porque no caía maná el Sabbat. Y el maná del viernes no se pudría. Se mantenía fresco hasta el sábado. Dios proveyó para el descanso del Sabbat. Durante 40 años, todo el tiempo que los israelitas vagaron por el desierto, el maná cayó del cielo cada mañana, 40 años. Y luego, en el momento en que cruzaron a la tierra prometida y comieron los productos de Canaán por primera vez, el maná cesó. Nunca más se volvió a ver. Jesús hizo referencia directa al maná en Juan 6:32-35. No fue Moisés quien nos dio el pan del cielo, sino que es mi Padre quien nos da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Yo soy el pan de vida. El maná era una sombra, un anticipo, un sabor de algo más grande. El verdadero pan del cielo no era una sustancia escamosa en el suelo del desierto. Era una persona caminando entre ellos, partiendo el pan con ellos, dando su cuerpo por ellos. Tu receta de hoy. No puedes hacer maná. Nadie puede. Fue un regalo, un milagro, un recordatorio diario de que Dios provee. Pero puedes hacer algo que honre la descripción. Toma una taza de harina fina, 2 cucharadas de miel, 2 cucharadas de aceite de oliva y una pizca de sal. Mezcla hasta obtener una masa suave. Estira finamente. Corta en pequeños redondos. Hornea a 375 grados Fahrenheit, 190 grados Celsius, durante 8 a 10 minutos hasta que estén ligeramente dorados. Serán unas hojuelas dulces, delicadas y crujientes, lo más cerca que las manos humanas pueden llegar al pan de los ángeles. Ahora, da un paso atrás y mira estos 8 panes juntos. 8 panes, 8 historias, 8 ventanas a un mundo donde el pan no era algo que comprabas en una bolsa de plástico en la tienda. Era algo que hacías con tus manos todos los días con lo que Dios te daba. Era oración hecha física, fe hecha comestible, amor hecho algo que podías sostener, partir y compartir. Y cada uno de ellos apunta a la misma persona. Jesús dijo: «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Él es el pan sin levadura, puro, sin pecado.
Él es el pan de cada día, presente cada mañana, fiel cada día. Él es el pan de cebada, humilde, común, suficiente para todos. Él es el pan de trigo, la ofrenda más fina dada para los invitados de honor. Él es el pan con aceite, ungido, consagrado, apartado. Él es el pan de la proposición, siempre presente ante el rostro de Dios. Él es el pan de Ezequiel, que nos sustenta incluso en los momentos más difíciles. Él es el maná, el pan del cielo que da vida al mundo. Todo pan en la Biblia siempre lo señalaba a Él. Si esta historia cambió la forma en que ves el pan en tu mesa y el pan de vida que da significado a todo, suscríbete a nuestro canal y dale me gusta a este video. Estamos descubriendo la historia que intentaron enterrar. Plantemos juntos las semillas del futuro. El próximo tesoro del pasado será revelado pronto.